Muy buenas tardes. Modusil, el sistema de bibliotecas de la Universidad San Ignacio, les da a todos ustedes la bienvenida. En esta oportunidad, para nosotros es un gusto poder presentar el último libro de un profesor destacado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Su nombre es Mauro Marino Jiménez, quien nos va a presentar un libro que está ahorita recientemente en circulación. Su nombre es Solo Visiones, poemas escritos a la luz del encierro. Leo brevemente su currículum vitae. Él es doctor en filología con mención cum laude por la Universidad UNED de España. También es un máster en tecnologías de la información y de la comunicación en la enseñanza y tratamiento de las lenguas, también por la UNED España. También es maestro en educación superior por la Universidad San Ignacio de Loyola y ha obtenido una licenciatura en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es profesor muy querido de esta casa de estudios. En sus publicaciones tiene más de 20 libros de investigación y de creación literaria y textos universitarios. Actualmente trabaja como docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad San Ignacio, coordinando también grupos de investigación e innovación educativa, INED, y también es presidente de la Asociación Cultural Retratos Abiertos, ACREA. Entonces, para mí, sinceramente, es un gusto tener en esta oportunidad, en los viernes de recital, a Mauro Marino, que ya lo conocen muchos, ya se van a estar conectando los estudiantes y los colegas. Muchas gracias, Mauro, por haber aceptado y te escuchamos para que nos cuentes sobre tu libro. Muchísimas gracias, querido profesor Enrique. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bueno, quería tener el gusto de mostrarles el libro impreso, ya venido de Estados Unidos, porque lo he publicado en Amazon, pero lamentablemente las rutas del correo son misteriosas, ¿no? Entonces, por esa razón no ha llegado. Pero por lo menos quería mostrarles la portadita y la contraportada del librito. Y también hay un enlace en QR para que puedan ingresar a la versión completa del libro. Es decir, aparte de haberlo publicado en Amazon, también me he tomado la libertad de publicarlo libremente en mi espacio personal que se llama Historias Singulares. Entonces pueden llegar allí a través del link que les comparto por el chat y también a través del QR directamente allí. Y un capricho pensado justamente a partir de este recital es la grabación de mi voz leyendo estos poemas y con un fondo musical. Entonces, es como ver las pistas así del poema musicalizado, a pesar de que es un trabajo relativamente artesanal, ¿no? Pero yo creo que la poesía justamente está hecha a partir de esa materia, ¿no? Del ritmo, del sonido y de las pulsiones que genera el poder apreciar la voz humana junto a un acompañamiento musical. Mucha gente no lo sabe, pero la poesía y la música estuvieron históricamente unidas desde un principio, ¿no? Fue un poquito el tema histórico que fue separando, no separando, ¿no? Sino más bien colocando a la poesía en un ambiente un poquito más íntimo, más personal, ¿no? Cuando uno abre el libro, ve los poemas y tal. Y por otra parte, el otro lado, más bien de carácter amplio, social, generoso, ¿no? Que nos ofrecen los conciertos musicales, ya sea en espacios masivos, ¿no? Como estadios, o en espacios más reducidos como los espacios de cámara. Entonces, una cosa que siempre ha ocurrido con la poesía es que es necesario que ésta recupere algunos espacios de exposición sonora. Entonces,
Por ejemplo, me ha pasado cuando estaba más joven, cuando tenía la edad de la mayoría de ustedes, que hacíamos recitales con unos amigos en centros culturales, en bares, ¿no? Y no faltaba alguna persona que me decía, mira, ¿sabes qué? Cuando he leído tus poemas no los he entendido, pero cuando me los has leído en voz alta, yo siento ya que hay algo ahí que comienza a entenderse, ¿no? Y eso esa justamente es la ventaja de la música sobre la poesía leída en voz baja o la narrativa leída en voz baja también, que es el hecho de que el sonido llega mucho más directamente a nuestra sensibilidad. Entonces, cobra una nueva ventaja o recupera su espacio la poesía cuando es leída en voz alta, aunque sea mentalmente, ¿no? O sea, cuando lean poesía, leanla como si estuvieran escuchándola, ¿no? Esa es una muy bonita entrada para comenzar a ver las otras dimensiones del poema. Y bueno, por otra parte también, este librito viene a ser ya mi cuarto libro de poesía. El primero se llama Edades sin nombre, que viene de cuando tenía 18 años, para que vean lo persistente que uno a veces es, lo terco que uno puede ser. Eh, y este librito, Solo Visiones, lo empecé a escribir en el año 2018. No sabía que iba a haber una pandemia, ¿no? Y a partir de las múltiples interrupciones por la vida moderna, o la vida familiar, o la vida laboral, no avanzaba con los poemas, ¿no? A veces incluso algunos de estos los escribía cuando estaba tomando práctica calificada y de pronto agarraba el Google Drive y me ponía a escribir 2 o 3 versos, ¿no? Luego otro día volví a entrar y estaba ahí, ¿no? Dándole vueltas a un poema. Para quienes escriben poesía y ya han publicado, hay un proceso muy duro de descarte de poemas, es decir, muchas veces de los 5 poemas que escribimos, probablemente terminemos descartando 3 o 4. Así sucede, ¿no? Entonces, también los poemarios suelen ser bastante cortos precisamente por eso, porque casi todos los libros de poesía han sido eh, producto de, producto de una matanza de poemas. Entonces, desde el 2018, 2019, llega la pandemia, 2020. Allí justo hicimos un recital para la universidad muy bonito acerca de la esperanza, ¿no? Con varios amigos y fue un evento memorable. Posteriormente también, gracias a la invitación del profesor Enrique, tuve un segundo recital en octubre. El colectivo fue en julio, el privado o el personal fue en octubre. Y recientemente, ya un poquito asomando la cabeza fuera de la ventana, gracias a las vacunas y gracias a las medidas que se han tomado en todo el mundo, eh, comencé a retomar un poquito la escritura de este libro. Muchos poemas que estaban a punto de ser ejecutados se salvaron, porque ya los pude ver con otra perspectiva también. O sea, una cosa es que escribas hoy día y que mañana lo veas y vas a decir, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué me pasó? Muchas veces en un sentido negativo, ¿no? Pero otras veces los puedes ver después de 6 meses y al qué pasó le puedes encontrar una respuesta. Ah, mira, creo que esto puede ir por acá o esto puede ir por allá. Entonces, fueron tantos años que me permitieron salvar a muchos poemas. Creo que podríamos hablar de 5 o 6 poemas. Y al mismo tiempo generar una bajada de título que sea congruente con los avatares que atravesé cuando lo escribí, ¿no? Solo visiones, poemas escritos a la luz del encierro, ¿no? Las personas que me conocen muy cercanamente saben que yo no salgo mucho. Soy como un topo, ¿no? Estoy enterrado en mi estudio, en mi espacio personal,
y a través de estos espacios muchas veces dialogo con otras personas, pero con la mediación de la tecnología. No es frecuente verme en espacios públicos, o sea, y eso de alguna manera también marcó el asunto. Nuestra vida actual no siempre nos permite desarrollar espacios de introspección. Tenemos bulla, tenemos streaming, tenemos internet. Tenemos, a veces hay días que son muy complejos, ¿no? Hoy día fue un día complejo. Y no nos dan ese espacio para desarrollar la introspección y para poder ir asimilando un poquito cómo nosotros vemos al mundo, a la humanidad, ¿no? Cómo pensamos que podría haber sido nuestro camino a partir de una pandemia que nos encerró durante 2 años y que poco a poco fuimos arriesgándonos quizás o atendiendo algunas necesidades de pareja, de familia, ¿no? Y buscar nuevamente el espacio público. Y durante todo ese tiempo me hacía siempre la misma pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Y no me refiero al riesgo de la pandemia solamente, sino también al hecho de cómo es que la humanidad reacciona frente a lo que ha pasado o a lo que sigue pasando, ¿no? Que son los grandes problemas humanos de supervivencia, ¿no? Nosotros hemos estado mucho más, miles de años en supervivencia que en convivencia, en guerras, en conflictos y todo esto. Y es la primera vez que tenemos suficientes personas como para decir, bueno, tenemos que tomar decisiones un poco más importantes, ¿no? Entonces de eso va un poco el asunto, de reflexionar acerca de la humanidad, ¿no? Por eso se llama la luz del encierro, ¿no? De encontrar algún camino, ¿no? A través de estos avatares y de que este camino nos permita no solamente una supervivencia, ¿no? Sino eh, una transformación positiva, que no siempre es encontrada, muchas veces es perdida. Casi todos los días en la humanidad son oportunidades perdidas, pero también hay luces dentro de este proceso. Entonces de eso van un poco estos poemas, del proceso de ver cómo están pasando las cosas y también de ir buscando una luz. Es una sensación parecida a la que tienen las personas que visitan, por ejemplo, el lugar de la memoria, el LUM, porque empiezas en un espacio un poquito oscuro, bien abajo, y terminas en una terraza, ¿no? A la luz, viendo cómo las cosas han ido mejorando un poco. Y otro asunto también importante es que, aunque a mí no me gusta mucho la poesía comprometida, eh, la poesía en sí ya es un compromiso. Entonces hay muchos poemas que justamente tienen que ver con el compromiso de la escritura. Cuando tú escribes, a pesar de que lo guardes en un cajón como Kafka y le hayas pedido a tu amigo que lo queme, ¿no? Que queme tus escritos, en el fondo estás escribiendo algo público, ¿no? Nunca sabes quién te va a publicar o cómo esto va a llegar aunque sea a una persona, a un desconocido. Cuando llega un desconocido y pasa algo en la sensibilidad de ese desconocido, entonces ya fuiste, porque has generado algo dentro de esta persona, ¿no? Bueno, el primer poema que voy a leer se llama Leitmotiv. Leitmotiv es como el motivo permanente, ¿no? O el tópico permanente, un término muy usado dentro de la escritura. Para escribir en la tierra, basta con tus cejas, tu boca y tu papel. Para escribir en el aire, es necesario quebrar versos, propinar golpes de sombra a tu propia luz, alumbrar láminas de sonido en un silencio monstruoso y encender ramas de hormigón
en desenfreno. Para escribir en el aire es preciso ocultar e hincar parajes donde el aire se alimenta mientras sueña. Llevar puertas donde moren universos no proscritos ni callados. Calmar espacios públicos de madrugada y por encargo. Bajar telones forzosos con miradas de preguntas, sin ninguna respuesta. Para escribir en el aire, hay que manchar la política con lunas blancas y sin mácula. Armar las flores en un río transparente de hojas negras. Llevar anversos donde pasten los mejores átomos de sangre y tegumentos. Llevar un río al mar y un mar a un río. Y un soplo prestado o entregado por encargo desde antes de ser barro y antes de ser polvo. Bueno, este es el poema que inicia el libro. Es un texto justamente, ¿no?, de compromiso respecto de la escritura. Cuando tienes la posibilidad de escribir y que alguien te lea, asumes una responsabilidad bien grande. Entonces, no puedes hacer que, aunque puedas hablar de cosas muy, muy comunes, el poema en sí no puede ser muy común. Tiene que abrir ventanas en diferentes direcciones. Entonces, de eso va un poco este asunto. Voy a avanzar un poquito por aquí. Acá una palabra que está bastante mencionada últimamente en las noticias, aunque la intención no fue aludir a ese término, pasó. Y este es uno de los poemas que sobrevivieron justamente porque había material para complementarlo. El poema se llama Estupor. Los pueblos quieren montañas junto al mar, jamones de naranja recién hecha y baños de avestruz cocido con limón neutralizado. Los pueblos quieren demorar el día en que llegará la oscuridad hasta el techo de sus órganos, aplazar trompetas, desalojar cuerpos celestes con vidrios y pantallas. Descansan conectados a sus férulas y sus torres de meollos, donde sueñan. Lucran cantos, escrituras, saltos asimétricos, cirios falsos, luminarias, no visiones. Los pueblos caminan por el vendaval del amor inconcluso, por el ritmo de la guerra paradigmática, por el cántico de la muerte de todos sus ajenos. Nada más bello y horroroso que ser pueblo, nada más valioso, nada más gritado en el desierto, las miradas y los huesos aferrados a los cauces de los ríos, nada más que crisantemos solitarios con un punto de agua en un mar de fuego, nada más que un par de dioses que sacuden sus espadas con el barro para que el pueblo afile cuernos y pique plumas y muerda las cenizas exhaustivas en las vendas de los ojos. Entonces, ese pueblo camina delante tuyo, detrás tuyo y dentro tuyo. Camina como un chorro de golpes por una madrugada sorda. Camina con hojas enquistadas de poder sobre corales, con cielos nublados para el libro de todas las almas en una tabla de aluminio. Camina, desde luego, cuando el mar ya es una puerta cerrada y el cielo un espejismo de otra vida. La palabra estupor justamente es el hecho de no poder visualizar una acción determinada. Y una de las cosas que nos pasa como humanidad es el hecho de dejar el asunto a otras personas, las responsabilidades. Erich Fromm hablaba de esto en El corazón del hombre, es un librito muy, muy interesante, donde habla acerca de la naturaleza humana y de cómo nosotros, la mayoría de nosotros, prefiere ser cordero a ser lobo. Lo cual está bien, ¿no? En cierto modo, porque para que alguien sea un líder tiene que haber seguidores, pero al mismo tiempo
el cordero se la lleva un poquito fácil porque no asume ninguna responsabilidad por sus actos. Y eso significa también no asumir una responsabilidad social por lo que uno dice, lo que uno hace, las cosas que se dejan de hacer. Entonces, el estupor es como no hacer nada, ¿no? Detenerse, dejar de actuar en función de las necesidades propias incluso, ¿no? No solamente de los demás, sino también las propias. Es una actitud que eh, a veces aparece en la vida pública. Entonces, cuando te das cuenta de esas cosas, va a ir apareciendo también una desazón en, en tu rol de ciudadano, en tu rol de persona, de ser humano, frente a las otras circunstancias que podrían presentarse. Una desazón frente a cómo poder vivir en un espacio tan desigual, ¿no? Tan desequilibrado como ha sido, por ejemplo, esta crisis de la pandemia. Entonces, esa desazón está aquí, en este poema que se llama Celebración. Yo quise ser alguien especial, pero nací como un hombre atrapado en el cuerpo de un hombre, con una mirada inapropiada para reyes con cráneos de cera y con manos que hacen oro para enanos y chusmas. Quise ser alguien especial, pero vendí mi poesía a precio de apóstol fustigado en tierra ajena y desmembrado en tierra propia. Quise ser el sueño de alguien, pero ese alguien taladró mi cuerpo con azufre y pesadillas. Quise llegar a tierra sin notas, colgado de un avión con motores de libélulas, pero soplaron mis hojas para trapear el sanatorio y quemaron mis huesos en la fogata de una playa. Quise bajar hasta la hechura de los cantos de las garzas, pero me hirieron con rayos y rodearon mis manos con fustanes remojados y colores impuros. Quise reencontrarme con el mar de mis deseos, pero estaba ocupado con monedas de barro y arcones ajenos y tablas con clavos que oxidan el brillo solar y las luces de sus fiestas y hecatombes y humos negros. Una celebración, pero medio fea. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Aquí. Si tenemos algo de tiempo. Hay muchas tragedias que ocurren a lo largo han ocurrido a lo largo de estos años y nosotros casi siempre nos vamos quedando con una imagen eh, distinta, ¿no? A lo que hemos vivido. Cuando recordamos a un ser querido, muchas veces vamos a recordar las cosas positivas e incluso le vamos a dar un matiz un poquito más simpático de lo que puede haber sido, ¿no? También tiene que ver con el arrepentimiento, porque podríamos haber aprovechado quizás mejor el tiempo con estas personas, poder haber disfrutado un poco más de su compañía, ¿no? Y también es cierto que no todos recuerdan a los demás de manera amigable y a veces se les pasa un poquito la mano cuando hablan de otras personas. Entonces, frente a estas tragedias, yo tengo este poema que se llama Renacimiento. Escuché que moriste, desde la sólida voz de tu enfermera hasta el frío etéreo que bebe en las grupas de animales y plantas. Allí, en ese rumor de jardín, no había vibraciones injustas, solo un recuerdo de lugares hallados entre las postales de mayo y las impresiones de junio. Por eso quise preguntarte si realmente estabas muerto. Todos los saludos eran tibios, todas las vidas eran rápidas, todos los aires sometidos a la sala apropiada. Supuse que me explicarías si habías muerto, pero te hablo en el desierto. No escuchas mi respiración ensordecedora en medio del tráfico. No me ocultas las heridas que te hicieron ayer y que se propalaron con fotografías de carne y de jardín. No replicas los insultos que te lanzan en el medio de la noche cuando la lluvia te hace caminar
por planetas silvestres. No sé si acabas de morir o quieres seguir agonizando en el reflejo de quien eres detrás del espejo. No sé si buscas salir de allí o dejar que sean otros los que sigan hablando en las crónicas o las noticias que se escurren en imaginarios efímeros. No sé si prefieres callar definitivamente o responder por todos los siglos que acabaste en la sequedad del insomnio. No sé qué tanto quieras renacer ahora que sabes hasta dónde puede rebotar una luz, hasta dónde puede ser incoloro un espejo, hasta cuándo se convierte el fuego en una estatua rupestre, hasta qué límite el mar se habrá alejado de sus primeros anfibios, hasta qué espacio me encuentro yo en lugar de ti. No lo sabré, ni aunque el tiempo me lo diga en tu rostro, o el sol se canse de blanquear esta tierra herida de abismos. Bueno, hace algunos años no me gustaba comentar ningún poema, pero creo que el hecho de hablar a distancia hace necesario ir retransmitiendo algunas palabras. Eh, Hay un poema de García Lorca que no es su mejor poema, pero me he quedado con esa impresión de la repetición dentro del poema, ¿no? Él, en el poema constantemente, el poema se llama Niña atrapada en un pozo, y en el poema constantemente se menciona agua que no desemboca, ¿no? Agua que está atrapada, ¿no? En este caso, el agua, de alguna manera, es una personificación de la niña. Entonces, constantemente dice que no desemboca, que no desemboca, que no desemboca, ¿no? Agua que no desemboca. Y justamente aquí hay un epígrafe, pequeño, una pequeña cita de Federico García Lorca, que es justamente la parte final del poema. No, que no desemboca, agua fija en un punto respirando, con todos sus violines sin cuerdas, en la escala de las heridas y los edificios deshabitados. El poema se llama Catástrofe. Parte 1. La tierra es leve, el paso es leve, los rostros, ajados con fragmentos de lunas rotas, juzgados con frecuencias de piedras muertas. La tierra es leve, porque sabe cuál fue su comienzo y su última estación detrás de la guerra. El agua no desemboca, no es línea, ni ropa, ni cánceres mirando hacia las calles fallidas, ni calco de espejos trozados en su versión más solitaria, ni abundancia de reinos soportados por las lágrimas de un drama con testigos. El aire es fuego, por respirar imposibles, y calcos y rápidos centímetros entre almas perseguidas en el lado B de un orbe sin entrañas. El aire es fuego, porque rostros impasibles pugnan por llevarse una cosecha perdida a la prisión de su propio polvo y a la señal de su propia pira. El aire es fuego, porque la memoria falsea el tiempo muerto y las lágrimas son construidas con flores cortadas, porque no queda destino que se cueza a la sazón de quimeras o las voces del polvo, porque el viento acabó solitario su primera historia y contará los planes para nuevos elementos y nuevas voces y nuevos tiempos. Parte 2. Un poema interminable cayó desde el rocío y la penumbra. Se hizo presente como un cuaderno de las 8, como un reloj de las 7, como intemperie que fermenta o como asueto que se sube por las venas de la atmósfera. Un poema interminable se devora a sí mismo, sin atención por las miradas en derredor de los hechos. Acabó muerto de cansancio, muerto de preguntas, muerto de no saber a dónde irían sus respuestas. Un poema interminable se opera 10 veces más de la cuenta, creciendo por extremidades y acabando por el centro de su acción. Punta y filo, mano y ojo, polvo y bandos. Entonces, sí, frente a toda esta tragedia, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos?
Nos quedamos sufriendo, nos quedamos mirando con impotencia cómo van haciéndose las cosas o cómo nos van dejando una huella. Cuando tenemos alguna actividad en nuestra vida, siempre la respuesta es, no, tienes que hacer algo, ¿no? Desde donde estés, desde el trabajo que te toque hacer, desde la misión que tengas, siempre hay que hacer algo, ¿no? Que si en este caso, este es un libro de poesía, entonces este es el único poema que tiene, que no es titulado con una sola palabra, sino como una pregunta, y la pregunta es, ¿cuánto más debo escribir? No, miento. Sí hay algunos poemas con varias palabras, pero este es el único poema con una pregunta. ¿Cuánto más debo escribir? Con parquedad casi exagerada te diría, hasta que la sequedad de tus lechos, perdón, hasta que la sequedad de tus teclas combustionen en el centro de la tierra, hasta que todos los miliamperios desaparezcan por la ley de la entropía, hasta que descubras tus rasgos mentales, vivas con ellos y los desmientas, hasta que la mirada del ser que amas no te diga nada, hasta que se agoten los antecedentes que te hicieron culpable, hasta que creas que en la vida solo tuviste los mejores amigos y la mejor vida, hasta que el hambre deje de ser una visión cercana, lejana o una visión cualquiera, hasta que seas el blanco, el negro y el gris de todos los deseos ajenos, hasta que la gente que no sabe de poesía deje de hablar, escribir o premiar cualquier remedio de esta. Esto fue personal. Hasta que la música baile al son de las letras y las letras lean lo que pudo ser música. Hasta que el recuerdo ya no te devuelva su indiferencia o su visión retorcida. Hasta que el peso de tu alma sea separado de la comida que ingeriste de más. Hasta que la muerte ya no opine del miedo, orgullo o desdén que sientes por ella. Hasta que las placas tectónicas quieran hablar con los meteoritos, los agujeros negros, los vendavales, los bombardeos y tus propias aguas sucias. Hasta que la tierra ya no pase lista, ni con los dedos, ni con golpe de ojos, ni esperanza en quién serás mañana o en tu día completo. Nos vamos a ir un poquito más adelante hacia dos poemas más. Dos últimos poemas. Hay un poema que se llama País sin nombre, que no lo voy a leer ahora. A eso le sigue País con nombre y a eso le sigue País que canta. Vamos a empezar con País con nombre. No temas cantar tu poema. Desnudar las curvas y las ganas de tu aliento. Gritar el tornado de tu serenidad en los ojos del horizonte. Sonríe al que se hace malo. Somete al gazapo que proclama tu poder. Ponle velas al designio que llegó desde el primer insomnio. Recíbelo sin negarle tu abrazo y déjalo en dos sitios para que no quiera crecer en tus costados. Tus manos son justas cuando salen. Tus tiempos son malos cuando entran. Tu voz es clara cuando tiene que volverse hacia el mañana y quiere votar por dedicarse una tarde y parte de una noche. Tus pies son estrellas cuando las músicas recuperan sus géneros, cuando el alma se reencuentra con sus ojos. Tus lágrimas son aviones que quedaron varados en la cuarentena del pasado. Tus dedos son balas y salva y medicinas para enmendar el homicidio de un amor imperfecto. Tus manos funcionan mejor cuando se alejan para cubrir el abrazo o espiar los regalos que fueron recibidos. Hoy declaro que eres parte del horizonte, parte del designio, parte de la música, parte del encargo. No eres más perfecto que quien eras, solo que hoy has aprendido a ver el lugar que caminas, a cubrirte con lo que serás desde el espacio, a perder la ansiedad de decirlo todo, con palabras grandes, palabras rápidas o masticaciones duras, a encontrar los escondites de la ciudad eterna y los secretos de las máquinas voladoras. No eres más perfecto, pero la voz de la calamidad te hizo encontrar tus razones, aparecer fuera de los túmulos, cambiar fogatas por estrellas. Le dio fuerza a tus esquinas, vigor a tus breviarios, asfalto a tus falanges.
te hizo completar los planes de rigor y los leídos, te hizo replicar la esperanza para abrir una puerta en el horizonte, como una cintura que se ciñe para olvidar la demora, como una razón más para encontrar al que te perdona, como un tiempo escogido entre ley y querencias, y tímidos espacios que cuentan lo que hay entre las luces, y el día parecido a una mañana, y el despertar designado a tu sino. No eres más perfecto, pero te tienes para habitar entre águilas, leones y grifos, para crear con miradas de reinos y manos de horizontes y vidas confiadas y soles que se agolpan para ver lo que alcanzó tu meta, para dejarte llevar por esa voluntad que fue contigo al abrir de tus ojos y al cerrar las quincenas, para entregarte a esa voz que se hace ronca para llamar y hacerte uno con el nombre de ella. Este poema, País que un nombre, lo escribí el día que tuvimos nuestro primer recital en el 2020, en junio de 2020. ¿No? En la tarde hice el poema y en la noche hicimos el recital. A veces la presión ayuda a escribir. O sea, pónganse alguna presión. Bueno, el último de la lista y el último del libro se llama País que canta. No temas atisbar hacia tus sombras, ni volver a vivir los llamados de tu memoria. Ella te crió con su pecho, su cabeza y su poco de tierra, como un jardín donde había que sufrir y florecer todos los días. No temas cantar al diafragma florido que te arma con tijera y te hace crecer en medio de la lluvia y el granizo y las inclemencias de las estrellas de plástico y las sirenas en el medio de la noche. Ellos hicieron respirar a tus ojos para que seas testigo entre tus hermanos y viga entre sus tierras. No temas huir por las ventanas del sueño, atraviésalas para que lo real sea diferente al día de ayer, para que tus ojos alcancen lo que imaginaste que sería tu semilla, para que la vida te abrace sin sonrisa vicaria. No temas subir al jardín de quienes te robaron, porque tu voz, tu vida y tus átomos estarán más alineados y serán más bellos que el canto y tu sudor hecho barro para reconstruir la salud de quienes duermen, el amor de quienes trabajan, las miradas de quienes escriben y los oídos de los que desatan. No temas franquear lo que estuvo antes de ti, ni estará después de que te vayas. Los buitres graznan hasta el mediodía, pero tu canto llegará hasta el rincón más remoto que escribió el tiempo y el confín más profundo que se creó en las piedras y en los mares más extensos que se hicieron con tus ríos y en las células de los que sonríen porque nacen vivos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que no se hayan dormido. No, ¿qué va, querido poeta Mauro Marino? Mauro, creo que hay un minutito más y si podríamos, tú puedes absolver de repente alguna pregunta de los asistentes. Encantadísimo. No, si lo pueden escribir o lo pueden hacer a viva voz. Hemos dejado los micros abiertos. Si alguien quiere, podemos pasar por el chat a ver si hay algunos. Bueno, mil gracias. Te dan las gracias por haber, para que los puedan leer de manera libre. Qué bueno. Ahí una. Lía Solange levantó la mano. Adelante, Lía. ¿Qué tal, Sí, Lía? buenas noches, profesor. Me gustó mucho su poemario, en particular dos poemas que fueron Celebración y Renacimiento. Y quería preguntarle cuál fue como su inspiración para escribir el poema Renacimiento, particularmente ese. Bueno, Renacimiento está bastante vinculado con lo que pasa, lo que nos ha pasado, ¿no? Constantemente en medio de las tragedias, así como muchos de nosotros hemos perdido a seres queridos o también hemos tenido a seres queridos que pensábamos que se iban a ir y se salvaron. Y esto ha sido una cosa muy, muy extraña, ¿no? Porque gente que decíamos, bueno, ya no, que no siga sufriendo, que no siga, digamos, pasando por este trance, por este dolor,
que pueda descansar, ¿no? Pero se salvaron y están muy bien. O sea, algunos vuelven a la vida y otros nos dejan, ¿no? Temporalmente quizás. Y eso, bueno, creo que casi todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? De preguntar por alguien y de pronto enterarnos de que ya no está. Entonces, es una carga bien dura, sobre todo porque antes nosotros podíamos, o sea, antes de estar en pandemia, nosotros íbamos al velorio, íbamos al funeral, había un espacio de reencuentro, ¿no? De reencuentro en el dolor, si se quiere, pero era un reencuentro, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que te están acompañando porque no te quieren dejar solo. O sea, no te quieren dejar solo porque no quieren que caigas en depresión. Quieren retenerte, que estés y ver que puedes asimilar el trago amargo. Por eso se quedaba hasta muy tarde, ¿no? Hasta el día siguiente. Entonces, es un poquito eso, ¿no? Ese hecho de que las personas puedan renacer, no solamente después de pasar por un trance, por una enfermedad, sino también renacer en nuestra memoria, en nuestra emocionalidad, en nuestros recuerdos. Entonces, Lía, yo te agradezco mucho la pregunta porque definitivamente es un poema que me genera muchos sentimientos, ¿no? Muchos sentimientos encontrados. Y bueno, en el caso de celebración, un carácter más personal, aunque creo que esto personal es transmisible a muchas personas, es el hecho de que muchas veces nosotros no tenemos voz en el mundo, ¿no? O sea, tenemos un mundo interior, tenemos una emocionalidad, hasta tenemos sabiduría en algunos casos, pero es como si el mundo fueran los tres monitos, ¿no? O sea, no nos dice nada, no nos responde nada, no se escucha nada. Y muchas veces sentimos que nuestra voz no es importante. Entonces, pero sí lo es, en realidad. Lo importante es también, por otro lado, ir desarrollando, ¿no? Voz. Y bueno, de eso van un poquito ambos poemas, ¿no? Me acuerdo que de celebración, mi esposa siempre me dice, ese es tu poema feo. Pero no lo dice feo porque sea de mala calidad, sino que me hace sentir feo. Y lo dijo en un sentido positivo, ¿no? Bueno, ya tiene sus palabras, ¿no? Este, ahí hay un agradecimiento. Muchas gracias, Jean-Pierre, por el bonito comentario. Mauro, ¿siempre escribes poesía? ¿Siempre? O sea, ¿no es necesario preparar un recital? ¿Siempre estás escribiendo? ¿O la carga académica te absorbe demasiado? Yo creo que, bueno, este poemario lo empecé en el 2018 y lo terminé en el 2022. Así que 8, 9, 10, bueno, 2018, 2019, 2020, 2021, 5 años. Entonces, la cantidad de poemas que tengo allí no parece mucho. Y inicialmente me habrán salido como 25, 30 poemas y luego fui como los espartanos, ¿no? Arrojándolos por el abismo, borrándolos, en fin. Ya, ya. Pero yo tengo dos actitudes, ¿no? Frente a la poesía. O escribo o quiero escribir. Solamente tengo esos dos momentos. O escribo o quiero escribir. Y no necesariamente coinciden. Yo creo que eso es algo que también ocurre mucho, ¿no? Porque la vida diaria nos aleja de la poesía. La vida diaria y sus atractivos, ¿no? Su seducción nos aleja de la poesía. Y generalmente nosotros escribimos cuando hemos terminado de procesar algo bastante, bastante fuerte para nosotros, ¿no? Para nuestra vida. Y ese proceso no siempre es corto, generalmente tiende a ser de varios meses o incluso algunos años. Por ejemplo, mi hermano mayor falleció en el año 2001 y fue un accidente, fue totalmente sorpresivo. Y tuve que esperar hasta el año 2004 para poder escribir un poquito acerca de esto. Y fue un poema, yo lo sentí bastante tímido.
¿no? Un poco aludiendo a ese tema de que quizás no había terminado de procesarlo, sino que estaba en medio del proceso, pero fue como una posta, ¿no? O sea, dejo aquí mi banderita y sigo avanzando hasta volver a escribir. Hay una pregunta, eh, ¿cómo definiría su poesía? Bueno, eh, puede ser un poquito extraño, pero a veces yo pienso que la poesía es como si tuviera vida propia. Y nosotros de pronto estamos por ahí tonteando o haciendo nuestra vida y de pronto la poesía nos captura y nos lleva a escribir. Esta creencia viene de los griegos. Los griegos decían que los poetas eran como monigotes que simplemente eran tomados por la musa y La musa era una diosa, ¿no? La musa los dirigía, ¿no? Pero hablando en un sentido un poco más personal, eh, yo pienso que mi poesía es una manifestación más personal. Cuando uno tiene que seguir una serie de pautas, reglas y recetas, es bastante complejo. Cuando uno dicta una clase, eh, es uno mismo, pero también es un personaje, ¿no? O sea, todo profesor es un personaje. Entonces, entras en tu personaje y al mismo tiempo vas proyectando cosas de ti mismo, ¿no? Y de alguna manera a veces compagina. Cuando escribes narrativa, cuentos, novelas, la narrativa probablemente es el género literario más social. Entonces, de alguna manera hay una preocupación porque la gente nos entienda, o sea, para que sigan la hilación de la historia, cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo termina, etcétera, ¿no? O contarla de una manera muy sofisticada, pero entendible al mismo tiempo. Bueno, Joyce no se tomaba el tema, ¿no? No se tomaba la molestia. Y en mi caso en particular, pues yo creo que en esta situación muy difícilmente me daba digamos, me doy el capricho o me tomo la libertad para, para ponerme en esa disposición de que me entiendan. Entonces, creo que de alguna manera es una exploración eh, sobre la capa más profunda de mis reflexiones y de mis emociones para hablarle al mundo. Y por lo tanto, tiene que ser lo menos distorsionada, a pesar de que las palabras, las figuras parecen ser bastante distorsionadas, justamente aparecen porque las palabras muchas veces no nos alcanzan. Jean-Pierre está pidiendo una toma de estrado. ¿Quiere leer un poema de Borges? ¿Qué le Ya, parece? adelante, no hay problema, al A contrario. ver, Ok. de hecho, quiero aprovechar para poder mencionar que bueno, justo hoy descubrí este poema y leerlo, bueno, ahora escucharlo junto a su poesía es realmente inspiradora y pues, como lo dijo, ¿no? La poesía es libre y actualmente, justo después de haberla escuchado, siento paz y libertad y bueno, es algo que me transmite, ¿no? Así que quería agradecerle primero. Y bueno, voy a proceder a leerlo. Nostalgia del presente. En aquel preciso momento, el hombre se dijo: ¿qué no daría yo por la dicha de estar a tu lado en Islandia, bajo el gran día inmóvil, y de compartir el ahora, como se comparte la música o el sabor de la fruta? En aquel preciso momento, el hombre estaba junto a ella, en Islandia. Es muy corto, pero bueno, me transmite mucha paz. El día de hoy lo descubrí y bueno, quería compartirlo, no aprovechar este momento. Y espero que pues puedan seguir leyendo a Borges, te recomiendo muchísimo. Sí, de hecho, Borges es uno de nuestros grandes maestros. Muchísimas gracias por compartir. Gracias, Jean-Pierre, profesor, por el espacio y por su poesía. Es divina, como se lo describí. encantado, muchas Gracias. gracias. Excelente, gracias. Lía quiere hablar, por favor. No, estaba aplaudiendo Jean-Pierre. Ah, ya. Ok, yo pensaba que ¿Quieren querías también puedo tomar estrado para un poema? también porque el maestro te lo permite, Mauro Sí, te lo permite. Yo no, Mauro. claro que sí. Está permitido. Ok. Voy a clamar uno que me gusta mucho de Gabriela Mistral.
que se llama así: si tú me miras, yo me vuelvo hermosa. Entonces, también hay otro que se llama Besos, pero a mí también me gusta este particularmente. Y así dice: si tú me miras, yo me vuelvo hermosa, como la hierba a que bajó el rocío, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste, más desnuda de luz en la alborada que esta mujer a la que levantaste, porque oíste su canto, la mirada. Yo callaré para que no conozcan mi dicha los que pasan por el llano, en el fulgor que da mi frente tosca, en la tremolación que hay en mi mano. Es noche y baja la hierba el rocío. Mírame largo y habla con ternura, que ya mañana, al descender el río, lo que besaste llevará hermosura. Gracias. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias, Lía. Excelente. Bueno, Mauro, hemos cumplido, creo, ha sido una fiesta de la poesía. Y Jean-Pierre está aplaudiendo también. O sea, ya entendí que eso es un aplauso. Yo pensaba que pedían. Estamos muy a gusto. Gracias por compartir un libro nuevo en tu trabajo poético. El Modusil y Sistema de Bibliotecas está muy agradecido. El impacto que tiene tu poesía, no tengo que desarrollar ese tema, ya tú mismo lo conoces. Decirles a los que nos escuchan que tenemos esta semana, acabamos de presentar otro libro, Corrupción.p, del profesor Torres. La próxima semana tenemos otra presentación del libro de Así es en el Perú, de Luis Enrique Cam, el famoso documentalista. Y entonces creo que vamos a estar llenos de novedades, sobre todo porque la vida intelectual y nuestro trabajo, que es el trabajo de ideas, trabajo de la palabra, así lo exige. No sé, yo quisiera que tú cierres, Mauro, porque ya te he expresado y que nos cierres con una poesía tuya para que nuestra realidad cambie, porque nosotros podemos cambiar también, por más que los días sean brumosos y las dificultades nos acechen. Por favor, un poema tuyo, algo. A ver, un poema de los de aquí. A ver, uno que no haya leído. Exacto. Este ya está. No, este tampoco. Bueno, este se llama Pausa, ¿no? Que va muy bien de la mano con la idea de detenernos a leer poemas. Solamente quería comentar antes de leer este último poema que justamente esto responde a una pregunta que me acaban de hacer. ¿Qué es lo que quiero lograr con mi poesía? Lo que han hecho Lía y lo que han hecho Jean-Pierre. Que hablen de su gusto por la poesía, que la disfruten y que nos compartan también gran poesía de Jorge Luis Borges, Gabriela Mistral y muchos otros grandes poetas que tenemos en Latinoamérica y en el mundo. De eso va un poquito el asunto, ¿no? Es un placer compartido. Pausa. Un pájaro acerado despega desde las hojas hasta el quilo. Aterriza en los extremos más hostiles y gratina los restos de una alquimia de versos, mal pagada o mal escrita. Una tortuga picotea los huesos de las plantas, eludiendo la historia de cuando al fin había sido oída. Una figura de papel resuena en la gran pizarra azul y arrastra el firmamento plomizo que espía los domingos y sangra en las ventanas. Un pez desmemoriado reescribe la primera novela de la historia en papel y guijarros y picos de botella de bebidas intrusas. Una persiana abierta ilumina los rostros de máquinas que cuentan batallas perdidas y fijan aliados para dormir cabeza a tierra. Una visión inmemorial recorre un cuerpo flagelado con espina letal,
amor robado, hojas latentes y vida maravillosa en dos sabores y mitades. Un pájaro celeste aterriza en el asfalto y escucha el silencio otorgado o cedido en el mar inamovible que se calza en vibraciones, profecías despertadas, márgenes ilusos, compás y muchos sueños. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Quedan todos cordialmente invitados a nuestros jueves culturales, a nuestros miércoles de actualidad. A veces los mudamos por exigencias de los propios expositores, pero tratamos que sean los miércoles y también a nuestros viernes de poesía. Para ustedes les damos las gracias por haberse dado el tiempo de estar con nosotros, pero también sabemos que lo hemos pasado muy bien. Gracias, Mauro, por acrecentar nuestra estética, nuestro gusto por la poesía, por las letras, y a los estudiantes que libremente han leído a grandes poetas. Y entonces, sin mayor trámite, creo que podemos irnos muy contentos de este viernes de recital. Damos las gracias a Susana y a Mónica, que hacen posible que esto sea muy bien llevado, también a Audiovisuales, que nos apoya con todo el sistema del Zoom. Muchas gracias y muy buenas noches. Estamos muy agradecidos con nuestro invitado que nos ha llevado por mundos de la poesía, que son muy difíciles, pero son muy lindos. Adelante. Chao. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gran fin de semana. Gracias, Mauro. Gracias. Muy Muchísimas gracias amable. por compartir Gracias. gratis poesía también. Nos estamos viendo. Chao. Felicidades. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias.